OBS. Ahí está. Y comenzamos entonces con la presentación. A ver. Bueno, lo que vamos a hacer es continuar con lo que habíamos empezado a hablar la clase pasada, ¿no? Esta unidad 1 que plantea una visión global de lo que es la inteligencia artificial. Eh, Hoy avanzar ya un poquito más en lo que es algunas características, algunas propiedades, algunas capacidades que tiene la inteligencia artificial. Bueno, acá habíamos eh, eh, finalizado la clase pasada con respecto a en qué notábamos actualmente en la vida diaria la presencia de la inteligencia artificial, ¿no? Que cualquier aplicación, plataforma, red social que estemos, eh, seguramente está potenciada, digamos, por inteligencia artificial, ¿no? Últimamente todo lo que es las, sí, las empresas de informática, cualquier sistema, hoy se le piensa de qué forma se le puede potenciar con inteligencia artificial, ¿no? Y eso no está restringido solo a las grandes empresas tecnológicas, sino que, eh, bueno, ya creo que va a ser para ustedes mismos también una, una capacidad más en cuanto como ingenieros de software, ingenieros de informática, eh, este hecho de pensar que cuando van a desarrollar algún sistema, eh, bueno, muy probablemente tenga que incluir capacidades de inteligencia artificial para interactuar con los usuarios. Y bueno, lo que se está viendo también es que ya hasta para el desarrollo mismo de la del software, eh, bueno, uno utiliza como herramienta de apoyo, como copiloto, como justamente lo denomina Microsoft, eh, como asistente de desarrollo a la inteligencia artificial también, ¿no? Justo hoy salió una noticia de el CTO de OpenAI que ellos estiman, dice que a fin de año con el nuevo modelo que están por lanzar, que creo que es el O4, eh, O4 o 4.5, no me acuerdo bien. Ellos dicen que ya las capacidades de programación de ese LLM estaría como si fuera entre los primeros 175 mejores programadores del mundo, ¿no? Esto empezó, dice que ellos cuando lanzaron las primeras versiones, programaba como uno de los mejores en el primer millón de programadores en el mundo y que con este ya estarían entre los 175 mejores programadores del mundo. Así que, bueno, tenemos ahí un experto que, que yo no estoy tan seguro de que de por sí solo programe, sino que, bueno, como hablábamos el otro día, esa supervisión humana, eso que todavía nosotros tenemos la capacidad de valorar y analizar qué tipo de respuesta nos da, ¿no? En este caso, que es código en un determinado lenguaje, bueno, también no es copiar y pegar nomás y que funcione directamente hacia la perfección, sino que seguramente requiere la intervención de todavía un experto humano. Así que bueno, yo lo veo más como, sí, un asistente, un colaborador muy, bueno, muy veloz. Por un lado, en eso no hay como competirle, digamos, en cuanto a la velocidad que tiene para generar código. Ahora, después hay que ver cómo se integra. Por ahí quizás el código para una determinada función lo genera perfectamente. Ahora, el código de todo un sistema ya es más complicado que lo genere, ¿no? Porque ya entran las interacciones ahí entre las distintas partes del código. Entonces, para generar partes de código creo que está bien, pero creo que el rol del ingeniero de software, del diseñador de software, em,
todavía esto que de los que tenemos, digamos, la visión global de lo que tiene que hacer el sistema y cómo tiene que funcionar, todavía está en el rol de los informáticos. Bueno, em, bueno, si ustedes quieren comentar alguna experiencia que hayan tenido también, no dejen pasar el momento, aprovechen y abran el micrófono y los escuchamos. Mm, Seguramente están usando. Sí. Ujú. Eh, sí, no sé de eso de GPT si ya tiene para imágenes. No sé, algo vi estaba viendo YouTube ahí en el televisor hace un rato y algo me apareció, pero no sé, elegí otra cosa y lo dejé pasar a eso. Pero sí, hubo alguna noticia. Sí, sí, esto es de día a día, ¿no? Y por ahí cuando aparece uno lanza una novedad, los otros ahí nomás parece que tienen guardadas cosas para lanzarlas al día siguiente. Eh, sí, yo lo que vi es eso que les comenté, lo de que el ChatGPT, la nueva versión, dicen ya estaría entre los mejores 175 programadores del mundo. Eh, ya vienen hablando, no solo en programación va a tener grandes capacidades, sino que están pensando que esa nueva versión, ellos dicen que la versión paga tendría conocimientos y desempeño como a nivel de una persona con doctorado, o sea, un nivel muy experto, y que están pensando cobrarlo como $20.000 por mes para, bueno, porque las empresas, seguramente habrá empresas que estarán dispuestas a pagarle así en vez de pagarle a una persona este, ese sueldo, pagar, bueno, por ChatGPT a ese nivel. Lo que sí dicen es que, bueno, cada vez demandan más de GPU, entonces se vuelve muy costoso, o sea, para que llegue a tener ese desempeño, requiere mucho de cómputo, entonces por eso eh, el costo que están pensando, y que bueno, que hay una limitante ahí en cuanto a ahora a hardware, ¿no? La cantidad de placas de video que tienen que utilizar para esto. Eh, Así que, bueno, ahí está surgiendo una limitante también. Y la otra limitante por ahí es los datos con los que entrenan. O sea, es como que ya para que se mejore, como que tendría que entrenar con más datos y ya como que datos reales no, ya se están agotando. Entonces empiezan a generar datos sintéticos como para aumentar esa base de entrenamiento. Bueno, pero eso al ser datos sintéticos es como que puede haber también fruta ahí. Así que, bueno, esos son los dos limitantes que se están viendo por el momento en el avance, pero bueno, se continúa. Bueno, más allá de los LLM, como les decía, este tema de dónde está presente la inteligencia artificial ya viene desde antes de los LLM. Esto, por ejemplo, los asistentes en los teléfonos celulares, como Google, como Siri, como Alexa. em, Fue como la primera de la nueva generación de esta forma de- de hablarle al- a la inteligencia artificial. Después también empezamos a ver tiempo antes, por ahí quizás, ya con esto de que, por ejemplo, redes sociales o algo ya identificaban rostros en imágenes, identificaban qué personas están en esa foto, ¿no? Por ahí el etiquetado automático que empezó a hacer Facebook, después también el agrupamiento que hace de imágenes, por ejemplo, en Google Fotos, le agrupa las imágenes, las fotos, por según quién esté en esa foto, ¿no? Entonces uno puede navegar o le organiza la galería, digamos,
por, por el rostro el cual bueno, está presente en las fotos. Eh, bueno, esto se llama agrupamiento, ¿no? Lo que hacen ahí, ya vamos a ver después algunas técnicas que se llaman de agrupamiento. Bueno, tiempo antes ya empezamos a ver también, hace como 20 años, esto de que primero cuando teníamos las primeras cuentas de mail, bueno, en la bandeja de entrada muchas veces se nos llenaba de lo que era spam. Y ahí empezó a surgir esto de que se utilicen sistemas de inteligencia artificial que detecten automáticamente ese tipo de mensajes y lo envíen, digamos, a la casilla de spam. Y eso, bueno, hoy en día está prácticamente funcionando a la perfección, ¿no? Es muy raro que nos llegue en la bandeja de entrada un spam. Y si nosotros le indicamos que es spam, el sistema aprende, analiza las características que tiene ese correo y entonces aprende para que la próxima vez que llegue un mensaje similar, identificarlo como spam. Bueno, después está lo que fue o es Google Maps o Waze en cuanto a esto de que empieza a hacer predicciones, por ejemplo, de el tiempo que falta para llegar a un determinado lugar, ¿sí? Bueno, también era que encuentra el camino óptimo, el camino más rápido. A veces, bueno, siempre termina habiendo por ahí sorpresas, nos manda por lugares que nosotros no consideramos que no son apropiados, pero para el algoritmo, digamos, una cuestión de optimización, sí lo era. Entonces, por eso por ahí determina rutas que son un poco extrañas para nosotros. A lo que voy es que hay lo que planteaban en la clase pasada ustedes, el tema de cuándo es regresión. Y yo les decía que es regresión cuando tiene que predecir una variable continua, ¿sí? En este caso el tiempo acá, la cantidad de minutos, por ejemplo, que tiene que predecir eh, cuánto falta para llegar. Y después también hablamos de los sistemas de recomendación, esto como hace Netflix, por ejemplo, en donde nos dice así, cuánto el 90, por ejemplo, si vimos una serie, entonces la siguiente, cuánto de coincidencia eh, hay por ejemplo, para que nos guste la siguiente serie, ¿no? Y eso está basado, como le decía, un poco en el historial de visualizaciones propio y también de usuarios similares, ¿sí? Ya sea por género, por edad, por lugar de residencia y por cómo han visto, y el historial también, si nuestro historial de visualizaciones es similar al de otras personas. Bueno, esto también se usa en plataformas así de e-commerce, tipo Mercado Libre, que, bueno, compramos un producto, entonces en base al historial de compras de otros usuarios que han comprado ese mismo producto, determina entonces qué probabilidad hay de que a nosotros también nos resulte interesante. Eh, entonces, así deciden qué mostrar, digamos, como sugerencia. Bueno, lo mismo comentaban ustedes que eh, bueno, notaban eso en cuanto a las redes sociales, ¿no? No es que nos recomienda a todos lo mismo, no es un sistema determinístico o estático en donde a todos los usuarios les recomienda las mismas publicaciones, los mismos reels, sino que en función de lo que va detectando, de lo que más nos detenemos en mirar, en ese scrollear, por ahí en qué nos detenemos o hacia dónde volvemos, entonces ahí empieza a determinar bueno, las preferencias, los gustos, ¿no? O sea, los intereses, qué es lo que estamos interesados en ver. En, en eso, bueno, yo no he usado TikTok, pero he escuchado que dicen que el algoritmo de TikTok es como insuperable y es la envidia, digamos, de las otras empresas en cuanto a que con muy pocas visualizaciones que hagamos, determina muy fielmente cuáles son o sea, nos saca la ficha rápidamente en cuanto a qué es lo que cuáles van a ser los videos que nos va a recomendar, ¿sí?
Eh, en eso, sí, TikTok lo que fue como la innovación es que TikTok, antes las redes sociales le daban prioridad a recomendarnos publicaciones de aquellas cuentas que nosotros seguíamos, ¿sí? En base a las cuentas que seguimos, ahí empieza, esas son las que tienen prioridad para mostrarnos en el feed, digamos, de notificaciones. TikTok se salteó esa regla y ellos toman de toda la base de datos que tengan de videos y de ahí eligen. O sea que no es que tienen prioridad los contactos o las cuentas que nosotros seguimos. Bueno, las otras empresas, por supuesto, han empezado a hacer así también. Bueno, otros, otros casos de presencia de la inteligencia artificial ya en la vida cotidiana, por ahí quizás nosotros esto de los autos de conducción autónoma todavía no ha llegado acá, pero esto es una realidad, digamos, ya en otros países, en Europa, en Estados Unidos, donde hay, por ejemplo, hasta aplicaciones así como si fuera Uber, pero donde el auto se maneja solo, o sea, no viene un chofer, ¿sí? Este, y bueno, he visto videos así de cómo es, y te viene, te busca, y después en la conducción en la calle es bastante, no es que va despacito, ¿no? Va y dobla fuerte, y si está en amarillo acelera, este, hace una conducción bastante cercana a lo que haría una persona. Pero bueno, lleva a destino, uno ya como ya indicó a dónde quiere ir, bueno, el auto eh, nos lleva a ese destino, como les digo, sin conductor. Y después sí, también esto sí ha llegado más, que es todo lo que sea bueno, con estos relojes inteligentes que tienen muchos sensores, hay algunos que, por ejemplo, tienen la capacidad de hacer como si fuera electrocardiogramas, ¿sí? Entonces tiene los sensores acá y se comunica con la aplicación del teléfono y hasta nos hace una representación gráfica como haría, digamos, cualquier equipo que hace electrocardiogramas, y después hace también lo que acá se llama, bueno, en el ámbito de la inteligencia artificial sería una clasificación automática. Acá esta parte donde dice, este electrocardiograma no muestra signos de fibrilación auricular. O sea que ya está haciendo un poco el rol de cardiólogo, ¿no? De decir, bueno, no solo este, realizo el estudio, sino que analizo cuál es el resultado, digamos, de ese estudio y da con un diagnóstico, digamos, es decir, ahí está normal, ¿sí? Entonces, esto permite esto sería clasificación. Yo hace rato les dije que la regresión era predecir una variable continua. La clasificación es predecir una variable discreta, ¿sí? En este caso, discreta sería no, electrocardiograma normal, electrocardiograma complicado. Entonces, ahí está, tiene en este caso dos valores posibles, ¿sí? O normal o no normal. Entonces, em, ahí hay una variable discreta, digamos, categórica, o sea, tiene valores finitos posibles y, y bueno, eso se llama clasificación automática, ¿sí? Entonces, también, ¿cómo determina eso? Bueno, en base a muchos electrocardiogramas que tenga, tanto en situación normal como en situación irregular. Entonces, por ahí que puede ser que esté demostrando que está en presencia de un infarto, por ejemplo. Entonces, en base a ese conocimiento tomado de muchos estudios previos en otros pacientes, entonces, por similitud, digamos, termina clasificando nuestra situación en normal o irregular. Bueno, eso es clasificación y eso se hace. Eh, bueno, ahora
Entonces, creo que hasta ahí inclusive, o ya podría haber ahí un agente inteligente que al detectar eso, automáticamente, por ejemplo, se comunique con la empresa de emergencias médicas para que venga una ambulancia al lugar que estamos, ¿no? Ahí ya entra en juego, se puede complementar ya con un mayor nivel de automatización. Bueno, y lo que se habla últimamente, lo que estamos todos recibiendo noticias constantemente, es esto de los LLM, ¿sí? Eh, bueno, son un tipo de inteligencia artificial, es como el más famoso en este momento, pero no es el único. Yo lo que quiero es que quede claro que inteligencia artificial no es solo ChatGPT, ¿no? Eh, hay toda una variedad de algoritmos y de técnicas para distintos usos, para distintas situaciones, en las que también podemos eh, asociarlas como parte de la inteligencia artificial. O sea, los LLM son una parte de la inteligencia artificial o un tipo de inteligencia artificial. ¿Sí? Que ¿Cuál es la característica de estos LLM? Bueno, que comprenden y generan lenguaje humano. Eso los otros tipos de inteligencia artificial quizás no tenían esa capacidad. Era más bien un manejo más técnico que había que hacer. En cambio, la interacción es en lenguaje natural. ¿Sí? Eh, bueno, ¿cómo funcionan? Eh, bueno, acá habla de los LLM de texto, que fueron los primeros que se desarrollaron, ¿no? Los que se publicaron. Tomaban grandes cantidades de texto eh, y a partir de ese texto, bueno, con las técnicas como vieron, se hicieron el curso de, de Acosta Parra el año pasado, vieron el tema ese cómo tokeniza y cómo empieza a crear como un grafo de adyacencia, qué tokens se vinculan con cuál. Entonces empieza así de esa manera a, a descubrir las reglas del lenguaje, ¿sí? Cómo se conforman entonces las expresiones, cómo se conforma una oración, un párrafo, y después cómo se vinculan las distintas palabras, ¿no? De esa manera entonces arma como, sí, un collage en cuanto a siguiendo esas reglas, y genera texto nuevo, ¿sí? Esto permite, bueno, la traducción, por ejemplo, de distintos idiomas, generar distintos tipos de textos también y responder a preguntas. Interactuamos realizándoles preguntas y bueno, nos responde el, el LLM. Bueno, después ya surgió rápidamente los LLM multimodales, o sea que ya, esto como decía recién, eh, no solo generan texto, sino que también generan audio, generan video, generan imágenes, ¿sí? Entonces esos ya son multimodales. Así que bueno, en eso estamos hoy, ya con estos LLM a ese nivel. Bueno, generan código de programación, eh, así que bueno, tienen eh, muchas capacidades eh, que, bueno, que demuestran que, que pueden servir, que todavía no son perfectos, pero que ya se los puede empezar a tomar en serio como a modo de colaboradores, digamos, bastante eficientes. Bueno, de lo que venimos hablando queda claro que la inteligencia artificial apunta principalmente a imitar el comportamiento humano, o sea, la idea de que una inteligencia que sea parecida a la nuestra. O eso fue desde el principio, yo les decía, desde 1950 más o menos, eh, esa fue la idea, ¿sí? Y desde antes, digamos, en la literatura o en la ciencia ficción, eh, siempre fue eso, crear una máquina que sea capaz de actuar, de comportarse, de razonar como un humano.
Ese es un enfoque, ese es un enfoque de la inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo se pensó hacer esto? Bueno, a través del uso de algoritmos, o sea, de una forma computacional, ¿sí? Les decía, bueno, es una forma de pensar, es como cuando nosotros, no nosotros, pero eh, otras personas anteriormente, qué sé yo, intentaron hacer algún dispositivo que nos permita volar. Y bueno, se trataba de imitar la forma en la que vuelan las aves, ¿sí? Entonces, no sé, está la, la leyenda de Ícaro, por ejemplo, que tenía esas alas, que se desarrollaba esas alas, que bueno, le permitían volar hasta el sol, las alas de cera. Bueno, pero trataba de imitar, digamos, como si fuera aletear, como si fuera un ave. Bueno, hasta que después eh, eh, se inventó otra forma alternativa, que es, por ejemplo, los aviones con alas rígidas o los helicópteros. Em, entonces, no es que sea la mejor opción tratar de imitar algo viendo cómo lo realiza otro, ¿no? En este caso también la inteligencia artificial muchos años se tomó como referencia eso, la forma de tratar de imitar cómo razona el humano, ¿sí? Y después, bueno, ya en los 2000 más o menos, surge lo que es el deep learning, las redes neuronales. Bueno, las redes neuronales intentaban hacer algo similar al cerebro humano, a las neuronas humanas, pero después con el deep learning se hizo el aprendizaje profundo, que es una evolución de las redes neuronales. eh, se hizo, se logró, digamos, una forma alternativa de razonar, ¿no? De que las máquinas razonen de una forma que no es tan similar a la como lo hacemos los humanos. Y bueno, eso está como posibilidad ahí. Creo que esto de la computación cuántica, que también va- va a tomar impulso en los próximos años, también hace que, por ejemplo, los cálculos sean de una manera que no están asociadas directamente a cómo realizamos los cálculos las personas, ¿sí? Eh, Principalmente hacer cálculos en paralelo, que nosotros por ahí no somos muy buenos en hacer eso. Así que bueno, esto en cuanto a la inteligencia artificial, eso que como idea, como intención, es esto, replicar el comportamiento humano en sus características asociadas a la inteligencia, como a través de distintos algoritmos. Mm, Bueno, eh, ¿qué tenemos de parecido? Es la inteligencia artificial con los humanos, ¿sí? Bueno, se trató de hacer, de replicar, digamos, que las personas aprendemos. Entonces, bueno, hacer que los programas, los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas inteligentes también aprendan. Bueno, es decir, bueno, nosotros aprendemos a partir de la experiencia y también de la educación, de la información que recibimos este, cuando estudiamos, digamos, ¿no? Em, bueno, acá el equivalente serían datos y algoritmos, ¿sí? Esas serían la forma en la que aprenden las máquinas. Bueno, otra capacidad que se trata de imitar también es de resolver problemas. Bueno, en este caso, también la inteligencia artificial va a analizar esa información que tiene como base de conocimiento, identifica ahí patrones, o sea, similitudes, regularidades, casos frecuentes, ¿sí? Asociaciones entre diferentes casos, y en base a eso entonces toma decisiones para resolver los problemas. Bueno, son buenos entonces en reconocer patrones, ¿no? Los LLM reconocen esto de qué palabras suelen ir juntas, em, cómo se estructura una oración, cómo se estructura un párrafo, ¿sí? O, no sé, cómo se redacta una ley, cómo se redacta un fallo judicial, cómo
se codifica una función, todo eso entonces empezó a aprender en base a ejemplos anteriores, digamos, ¿sí? A datos pasados. Eh, bueno, y eso le permite también hacer predicciones, ¿sí? Así como esto de lo que les decía recién, del diagnóstico médico o de un electrocardiograma, analizar si está bien o hay algo raro en ese electrocardiograma. La inteligencia artificial también identifica patrones, o sea, características en esos datos, y a partir de eso entonces predice eh, basándose en datos anteriores, basándose en casos anteriores, ¿sí? O sea, no hace una predicción eh, así totalmente discrecional, o sea, lo que se le ocurra, sino que eh, lo hace en base a lo que tiene como más frecuente en los datos para casos similares. Bueno, y las diferencias. Bueno, la IA no tiene conciencia. La creatividad de la IA, aunque parezca muy creativo, en realidad, bueno, se piensa que todavía está limitada por la programación. Eh, bueno, esto vieron que se puede regular, digamos, hasta el nivel de creatividad con el parámetro de la temperatura. Uno puede regularle cuánto de creatividad se le permite. Bueno, emoción todavía consideramos que no tiene, y la intuición tampoco. Ese sexto sentido que, que algunas personas tienen más desarrollado que otras. Bueno, la inteligencia artificial no, es totalmente basado en los datos, no, o sea, toma decisiones basadas en el pasado, ¿sí? No, no aplica intuición. Se puede llegar también a imitar esto, ¿sí? Eh, hoy en día la empatía, las emociones, eh, la inteligencia artificial las puede llegar a simular muy bien, ¿sí? Este, así, por ejemplo, bueno, está para, hasta hay inteligencia artificial psicólogos, hay de- de personal de recursos humanos, de selección de personal, entonces puede como detectar nuestras emociones y también simular emociones de su parte. Eh, bueno, seguimos. Eh, bueno, se habla hay varias clasificaciones de la inteligencia artificial. Una es esta, la más así general, que sería una inteligencia artificial fuerte y una débil. La inteligencia artificial débil es aquella que solo es capaz de realizar una tarea particular, una tarea específica. Esto que decíamos, hay inteligencias artificiales para imágenes, hay otras para video, hay otras para audio. Quizás, bueno, ahora en la misma plataforma eh, se incluye, pero uno tiene que seleccionar qué es lo que quiere que genere, ¿sí? O para texto, por ejemplo, como ChatGPT, pero solo son capaces de realizar una determinada tarea. Y la idea de la inteligencia artificial fuerte es aquella que tenga capacidades cognitivas así similares a las humanas y las pueda aplicar a todas simultáneamente, ¿sí? Entonces, cumplir con adaptarse, digamos, a lo que haga falta para cumplir con objetivos que no siempre son el mismo objetivo. Entonces, eh, a eso se apunta. En teoría, lo que estamos viendo nosotros ahora son como muchas inteligencias artificiales débiles, o sea, especializadas en una determinada situación, sí, en un determinado problema, y o sea, el problema de generar imágenes, el problema de generar videos o de texto, pero bueno, todavía no hay como esa superinteligencia general, que se le llama también a veces, esto serían como específicas, y esta sería una inteligencia artificial general. Esa también es otra clasificación para esto entre fuerte y débil, ¿sí? Serían equivalentes. Bueno, la idea es
lograr esa inteligencia artificial general que sea capaz de todo, o sea, que nosotros interactuemos con esa única inteligencia artificial y ella, bueno, resuelva las distintas situaciones, seleccionando los mejores, de la mejor manera, qué es lo que debe hacer. Y un poco a eso va lo que es los agentes inteligentes, los sistemas multiagentes, esto es decir, bueno, hacer una inteligencia artificial fuerte reuniendo muchas inteligencias artificiales débiles, ¿no? Que interactúen y colaboren entre ellas. No es que vaya a haber una única inteligencia artificial que sea capaz de todo, sino que, bueno, haya muchas inteligencias artificiales, cada una especializadas en una determinada problemática y, bueno, que de esa manera, colaborando entre ellas, eh, eh, logren, digamos, acercarse a esta inteligencia artificial general. Justo ayer estaba viendo una charla de un docente de una universidad de California, creo, y bueno, que justamente planteaba esto de cómo vamos a pasar de lo que serían los LLM así aislados a lo que son agentes y a lo que van a ser ahora sistemas multiagentes. Y bueno, plantea ahí que se van a poder, ya hay herramientas que, así sin codificar o con bajo código, que permiten crear hasta, por ejemplo, organizaciones completas con distintos agentes que cumplan un rol similar al que cumple, por ejemplo, en los distintos cargos las personas, y se crean organizaciones completamente formadas por inteligencias artificiales, ¿sí? Que van interactuando entre ellas. Eh, bueno, ya vamos a hablar de eso en la unidad 2 principalmente. Bueno, y a lo que él dice en esa conferencia es que bueno, ahora el desarrollo, eh, el informático, digamos, es convocado para crear esos sistemas multiagente que cumplan roles en una organización, ¿sí? Que se cree sí, una organización totalmente virtual, digamos, que cumpla con los objetivos. Entonces, bueno, no solo, así como antes íbamos a hacer el relevamiento de cómo funciona el negocio, cómo son los procesos, para eso volcarlo en, en el sistema que íbamos a desarrollar, ahora se va a hacer el relevamiento de la empresa, de que las necesidades, de cómo van a ser los procesos y después eso va a haber que programarlo para que lo realicen agentes inteligentes, ¿sí? Así que seguramente ustedes en un tiempo no tan lejano ya van a estar involucrados en ese tipo de procesos, los van a estar buscando para hacer ese tipo de desarrollo, ese tipo de sistemas. Bueno, hay otra clasificación o categorización de las inteligencias artificiales, sí, los distintos tipos de inteligencia artificial, que está en el libro este de Russell y Norvin, que yo les decía que es como la Biblia de la inteligencia artificial, y que habla de 4 categorías, ¿no? De inteligencias artificiales, de sistemas que piensen como humanos, ¿sí? Esto que les decía, imitar el razonamiento, sistemas que piensen racionalmente, esto sería, sí, pensar, decir, bueno, a ver cómo hacemos para, por ejemplo, no sé, algo tan simple como decir, bueno, nosotros, ¿cómo hacemos para multiplicar? Entonces, bueno, y tratamos de hacer lo mismo computacionalmente, ¿no? Creamos una variable para un número, la variable para el otro número, le indicamos que tenemos que multiplicar y que el resultado lo guarde en otra variable. Bueno, eso llevado a situaciones por ahí un poco más complejas, pero luego siempre eso sería la idea de que desarrollamos sistemas que piensen como pensamos los humanos.
la mayoría. Hay algunos genios que por ahí tienen otras estrategias para resolver, por ejemplo, así, cálculos matemáticos. Sistemas que piensen racionalmente, ¿sí? Esto es, bueno, que... Sí, 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 te escucho. Ah, bueno. Bueno, bueno. No, yo también me estoy quedando sin aire, así que capaz que es eso. A ver, bueno, otra categoría o enfoque, digamos, para el desarrollo de inteligencia artificial es que piensen racionalmente. Esto tiene que ver con esta idea de principalmente lo que es probabilidades, ¿no? Que decida por lo más probable, ¿sí? Eh, en base a datos históricos que tenga, tome decisiones en cuanto a a lo que tenga más probabilidad de éxito, lo que tenga, si lo que ha ocurrido más veces en el pasado, bueno, consideramos que eso es lo más probable que suceda ahora también, ¿sí? Ese sería como un enfoque lógico, un enfoque probabilístico, digamos, ¿sí? Después están la idea de, esto tiene que ver como con mucho con la robótica también, de sistemas que actúen como humanos. Bueno, también los LLM en este caso de que hablen como las personas, que escriban como las personas, que dibujen como personas, ¿sí? Entonces, que hagan las cosas que por el momento las personas hacemos mejor, que creen música. Entonces, em, que hagan obras de literatura, que inventen cuentos, que inventen novelas, eh, guiones para películas. Bueno, la idea era que actúen entonces como si fueran humanos. Bueno, este enfoque está muy relacionado a lo que es la prueba de Turing, esta que decía Turing de, bueno, interactúo con dos ventanillas y cuando o en una persona, en otra una inteligencia artificial, y cuando no, y la idea era que tratar de que las respuestas de la inteligencia artificial se vuelvan indistinguibles de las respuestas que da una persona, ¿sí? Eso sería la idea de actuar como humanos. Eh, bueno, también está, se le puede extender, digamos, a lo que es la robótica, esto de crear estos robots humanoides que se desplacen como, ¿sí? Vieron que tiene, eh, no sé cómo se llama la empresa de Elon Musk, que, se me fue el nombre, pero que tiene estos robots, sí, no sé si tiene otro nombre, la línea que es de robótica, ¿sí? Y tiene esos robots, que también ahora se me fue el nombre, eh, que bueno, que actúan como, se desplazan, digamos, y tienen movimientos como una persona, tienen la forma, digamos, humana y se desplazan así caminando como caminamos nosotros también. Y bueno, la idea es que agarren, agarren cosas, trasladen cosas. eh, bueno, eso también tiene que ver con ese enfoque de, bueno, de que actúen como humanos. Y después están los sistemas que actúan racionalmente, ¿sí? Esto de que se comporten de una forma inteligente, bueno, pero en términos computacionales, ¿sí? Eso tiene que ver con los agentes racionales. Hay un ejemplo que podemos mencionar, es que ya está disponible, que muchos ya han comprado, que son esas aspiradoras inteligentes ahora, ¿no? Que uno las pone en un lugar y, bueno, las más costosas por ahí tienen algún sistema que hace de planificación de los movimientos, que se va a mover, cómo va a recorrer, digamos, un determinado espacio para limpiarlo, ¿sí? Entonces,
actúan de manera racional, o sea, no actúan de manera aleatoria, sino que toman decisiones tratando de, bueno, de minimizar el esfuerzo, como hacemos nosotros. Digamos, esa sería la idea, bueno, por lo menos la idea que yo tengo de racional, lograr un objetivo con el mínimo esfuerzo, ¿sí? Eh, o sea, de la manera más eficiente, digámoslo así, de manera más eficiente. Eh, eh, bueno, ahí puede haber todo lo que sea algoritmos de- de- para determinar rutas óptimas, digamos, también, ¿sí? Bueno, entonces acá veamos, es lo mismo de lo que habla la diapositiva anterior, en cuanto a que, bueno, los sistemas que piensan como humanos son aquellos que imitan aspectos del comportamiento humano, ¿sí? Del pensamiento, perdón, humano. Bueno, por ahí un caso eh, para mencionar es el de las redes neuronales, que tratan de imitar la configuración y la forma de activación que tienen nuestras neuronas. Sistemas que actúan como humanos es para que hagan tareas similares a como lo hacemos un humano. Los chatbots, por ejemplo, o los robots, también si ya vamos al mundo físico. Sistemas que piensan racionalmente, que tomen decisiones lógicas y racionales basadas en principios y reglas. Esto que les decía yo por ahí muchas veces, esto de principios probabilísticos, por ejemplo. ¿Sí? Tomar ese criterio para, para decidir. Y después están como ejemplo también pueden estar los sistemas expertos, que en base a eh, proposiciones lógicas que ya tienen cargadas, bueno, sacan conclusiones, eh, conclusiones nuevas. O sea, ahí estaría basado por la lógica. El principio que lo rige sería la lógica. ¿Sí? Puede ser la probabilidad, puede ser la lógica. Pero la idea es que decidan o piensen como pensamos las personas. Y los sistemas que actúen racionalmente es lo que les decía, es para aquellos que deciden acciones para lograr un objetivo con eficiencia y predicción, y precisión, perdón. Bueno, yo les mencioné lo de estas aspiradoras robots. Bueno, ya vamos, sí, estamos bien. Características entonces de la inteligencia artificial que las distinguen de otras tecnologías y de otros tipos de sistemas informáticos, ¿sí? Una de ellas es el aprendizaje, lo hablamos en la clase pasada, esto de, bueno, de que estos sistemas aprenden de los datos, ¿sí? O sea, ¿qué significa que aprenden de los datos? Y bueno, que van a reconocer y van a identificar los patrones, los hechos frecuentes, las relaciones que haya en esos datos, ¿sí? O sea, no tienen establecidas las reglas para hacer, o sea, no tienen codificadas las reglas para hacer la multiplicación, por ejemplo, entre dos números. Nosotros le podemos pasar eh, así conjuntos de pares de números, digamos, y otro que decimos que es el resultado, y entonces puede llegar a identificar que la operación que las une, que une esos dos valores con el resultado, es la multiplicación. O sea, básicamente lo que tenemos es que tienen las entradas y tiene la salida. Eso es lo que conoce el algoritmo, que van a ser los datos que tiene de entrada, son las entradas al proceso y la salida. Y lo que tiene que identificar cuál es la transformación que vincula, digamos, las entradas con la salida. En este caso yo les decía, por ejemplo, así, entrada, dos números y como resultado le damos cuál es la multiplicación entre el resultado del producto de esos dos números. Y entonces, bueno, en base a muchos ejemplos, se puede sacar, se puede llegar a determinar cuál es el modelo, la función o la regla que vincula, digamos, o qué operación hay que hacer para que esos datos generen esa salida. ¿Sí? No sé, o como ejemplo, otro ejemplo también matemático, así, tenemos distintos números y la raíz cuadrada de ese número.
¿sí? Y entonces, bueno, ahí puede llegar a identificar. Después le planteamos otro número nosotros, distinto al que vio, pero va a calcularle la raíz cuadrada en base a que el patrón que encontró es que esa es la forma, la relación, digamos, que hay entre las entradas y las salidas, ¿sí? Entonces, por eso es que puede hacer, una vez que aprende la relación, empieza a hacer predicciones, ¿sí? Empieza a hacer predicciones. Eh, eh, bueno, lo mismo sucede con estos sistemas, por ejemplo, de reconocimiento de rostros, que hablábamos anteriormente. Cuando uno le indica, bueno, quién es esta persona, le va, pone el nombre de esa persona, después otra vez quizás nos vuelve a preguntar quién es esta persona, y después ya el resto ya identifica que ese rostro es similar al de la persona que ya le indicamos, entonces ya las empieza a etiquetar automáticamente, ¿sí? Bueno, entonces empieza a hacer predicciones. Aprenden, entonces estos sistemas aprenden. Bueno, tienen capacidad de razonamiento, esto de hacer inferencias y sacar conclusiones lógicas, ¿sí? Esto les permite resolver problemas complejos. Bueno, hay algunos sistemas que tienen la capacidad de percepción, ¿sí? Percibir el mundo real a través de sensores, ¿sí? Em, bueno, así les permite recibir información visual, auditiva, sensorial, ¿sí? Y de esta manera interactúan con el entorno de una forma más natural, ¿sí? Eh, bueno, lo que les decía, los autos autónomos, por ejemplo, de conducción autónoma, son como el ejemplo así más grande que tenemos, por lo menos nosotros, para ver bueno, las capacidades de percepción, ¿no? Cuanto más sensores tengan, más información pueden captar del entorno y bueno, son datos que le permiten, esos datos en tiempo real, más datos del pasado, les permiten tomar decisiones. Lo que les mostraba también esto de los relojes que hacen electrocardiogramas, por ejemplo. Bueno, los LLM se destacan por esto, digamos, por la creatividad. También son sistemas que pueden generar contenido creativo, texto nuevo, imágenes nuevas, ¿sí? Videos, audios. Entonces, tienen ahora esa capacidad también de generar contenido creativo. O, ¿sí? Digamos, toman de imágenes o de datos pasados y los recombinan de alguna manera y para generar algo nuevo, algo que no existía. Bueno, en la creatividad tenemos, bueno, ejemplos de esto con las imágenes, bueno, Stable Diffusion, Midjourney, o Dalí. Esto por ahí son imágenes del año pasado, pero esto se sigue perfeccionando. Lo que vamos es que primero era como muy artificial en las imágenes, después van evolucionando y estamos llegando a un grado de realismo que ya no sabemos si es una foto real o es una imagen generada por computadora, ¿no? Bueno, hay una página que se llama Esta persona no existe, así se llama la página, y que también uno va haciendo clic o va haciendo así en generar imágenes y nos genera un rostro de personas que, que en realidad no existen, ¿sí? Son imágenes totalmente, pero si uno las ve parecieran reales. Ven que va haciendo como variante, ¿no? Le modifica los anteojos, le agrega barba, lo hace un poquito más cachetón, la dentadura le cambia un poquito y ya genera, eh, pero esto parecerían hermanos, digamos, primero, pero bueno, son variantes que va haciendo en cuanto a los datos que tiene, ¿sí? Y entonces va generando imágenes totalmente nuevas, que son de personas que no existen. Bueno, esto también, no sé si fue el año pasado, el anteaño pasado, que también fue como esto de las fake news que hicieron, bueno, con el Papa, que así visto de golpe parece real, digamos, pero después si uno empieza a analizar, por ejemplo, ve que había
errores, por ejemplo, acá en los lentes, la forma del crucifijo, y acá no sé qué parte en la mano, lo que lleva la botella de agua, parece. Este, entonces, bueno, pero si uno no se fija en estos detalles, es es muy posible, bueno, que uno se la crea, digamos, que estas imágenes sean reales. Eh, bueno, esto se ha demostrado que es posible y que esto va mejorando, perfeccionándose, entonces es cada vez más difícil distinguir este tipo de imágenes generadas artificialmente. Bueno, volvemos a eso en cuanto a la creatividad, ¿no? Y ejemplos así que han sido conocidos. La, la otra capacidad es la de comunicación, ¿sí? Esto que decíamos, hay sistemas de inteligencia artificial que dialogan con el humano en lenguaje natural. Comprenden también lo que le decimos, comprenden lo que escribimos, y esto hace que la interacción sea más intuitiva y natural. Esto a diferencia de los otros sistemas, donde hay que interactuar con un mouse, ¿sí? Eh, en el mejor caso una pantalla táctil, pero ahora en estos les podemos hablar, les podemos escribir en nuestras propias palabras. Bueno, la otra característica es que estos sistemas se adaptan a situaciones nuevas y a entornos cambiantes. ¿Sí? El ejemplo ahí de las aspiradoras robot, ¿sí? Entonces, sirven para, para desempeñarse así en entornos cambiantes, ¿sí? Eh, Se adaptan, no son rígidos como los sistemas de información tradicionales. Bueno, el test de Turing, ya lo hablamos, esta idea, esto es lo que planteaba Turing, que de esa manera, cuando sea indistinguible la respuesta entre un humano y una inteligencia artificial, entonces habremos alcanzado o ya tendremos, digamos, una inteligencia artificial verdadera realmente, ¿sí? Em, bueno, hoy parece estar mucho más cerca eso. Cada día que pasa, cada mes que pasa, cada nueva versión que sale de los modelos de LLM, parece que estamos cada vez más cerca de esto. Eh, pero bueno, viene de 1950 esto. Eh, Ahora, de nuevo, la idea esa de esto es teniendo como enfoque o entendiendo la inteligencia artificial como un equivalente de la inteligencia humana, ¿sí? Entonces decir, bueno, ahora ya nos alcanzaron, ahora hay una máquina que es igual que las personas. Bueno, eh, lo que se proyecta por ahí es que va a haber inteligencias artificiales mejores que la mayoría de los humanos. Esto que les decía yo, de que ahora, este, para este año, ya se prevé esto, que haya una inteligencia artificial que esté entre los 175 mejores programadores del mundo. Bueno, ya eso podríamos decir que ya supera a la inmensa mayoría de programadores que hay en el mundo. O sea, es mejor que la inmensa mayoría de los programadores. Entonces, ¿está superando a las personas? Sí, parece que sí. Eh, ¿Que tiene todavía errores? Sí, se equivoca también, pero bueno, apuntan a lograr minimizar cada vez más esos errores. Vamos a ver si se logra con este enfoque o hay que más adelante pensar un enfoque diferente. Por ahora, este camino, digamos, ha mostrado avances muy grandes, ¿sí? Hay que ver, como les digo, es como que está alcanzando también un punto ahí de saturación en cuanto a lo que es lo computacional, el hardware, digamos, y también en cuanto a lo que es datos, ¿sí? Así que bueno, ahí surge ahí un nuevo desafío a ver cómo se sigue. Bueno, es un poco como
impulsar, motivar, digamos, a que se desarrollen inteligencias artificiales así, que sean muy parecidas al comportamiento humano. Bueno, se creó un premio que daba $100.000 aproximadamente. Yo lo que estuve viendo ahí es que este premio se dio como hasta el 2019, después ya no se da más. Pero bueno, era para los mejores sistemas de inteligencia artificial de ese año, digamos, o el que haya dado em, mejores respuestas, mejores resultados. Entonces, para que vean que hay un premio. Bueno, em, bueno, esta noticia es del 2016, pero bueno, sigue sucediendo. Al principio sucedió con estos LLM nuevos, que también era como que daban respuestas por ahí sesgadas, respuestas poco equitativas eh, en cuanto a algunos aspectos, ¿no? Eh, del- sí, de política, de religión, eh, aspectos raciales también. Y eso tiene que ver mucho con, bueno, los datos, cómo fue entrenado el sistema y después cómo se lo regula para decir, bueno, las salidas, por ahí algún filtro ético, digamos, ¿sí? Bueno, eso se le fue agregando para subsanar ese tipo se llama sesgos, ¿sí? Son como eh, desviaciones hacia por ahí respuestas no, no del todo agradables o no del todo compatibles con la ética. Eh, bueno, eso es parte, digamos, también de la, de la gestión, de la administración de estos sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Tienen que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Em, bueno, otro tema ahí en la primera unidad, hasta ahí, bueno, planteado más o menos cuáles son las características de la inteligencia artificial, cuáles son las capacidades que tienen, esto que hablamos de aprendizaje, de razonamiento, de creatividad, de comprensión del lenguaje humano, ¿sí? Todas esas capacidades que tienen hoy las inteligencias artificiales, que agregado, yo le agregaría la velocidad de respuesta, que eso es algo que se ha logrado últimamente, digamos, eh, hasta hace unos 20 años, quizás un poquito más, yo, un poquito menos, quizás. O sea, hasta que no se empezaron a usar estas GPUs y a hacer estos grandes clústeres de ese tipo de procesadores, el tiempo de cómputo era bastante extenso, ¿no? Para cualquier situación en la que uno quería utilizar inteligencia artificial, la respuesta no era así inmediata, ¿no? Yo, por ejemplo, de trabajos que realicé eh, de pruebas que tenía que hacer cuando estaba haciendo el doctorado, no sé, yo dejaba el viernes corriendo la red neuronal y el lunes, con suerte, si no se había trabado en algo, no se había cortado la luz, algo, ahí podía ir y ver una respuesta, ¿sí? Y eso que lo hacía paralelizando, muchas veces las primeras pruebas eran con no todos los datos, sino como con una parte nada más de los datos para que no sea tan pesado, pero como les digo, llevaba días. Había gente que hacía por ahí pruebas de colisiones de partículas, eso, y eso podía estar 2 semanas ejecutándose, ¿sí? Y esto le estoy hablando de año 2010 más o menos, ¿sí? Hace 15 años. Entonces, hoy en día, una característica de estos sistemas de inteligencia artificial es, por lo menos de los usos que hacemos nosotros y de la potencia de cálculo de las GPU, es que es mucho más rápido el tiempo de procesamiento, ¿sí? Eh, bueno, y este tema que está planteado acá es, bueno, que la inteligencia artificial
sirva para resolver problemas, ¿sí? Por eso es que la resolución de problemas es una parte fundamental de la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cómo cómo van a resolver problemas? Bueno, utilizando conocimiento, ¿sí? Conocimiento. Eso es, eh, esa es como la materia prima, digamos, de la inteligencia artificial. Ese conocimiento puede venir de distintas maneras, como vamos a ver ahora, o representarse de distintas maneras, ¿sí? Dependiendo del algoritmo que vayamos a utilizar, dependiendo de la situación, bueno, la idea era representar el conocimiento humano para presentárselo a un algoritmo que lo pueda entender, lo pueda procesar y lo pueda aplicar, ¿sí? Eh, esa es la idea. ¿Cómo hacemos para explicarle a un programa la forma en la que nosotros entendemos o resolvemos los problemas? Esa es básicamente la cuestión acá. Bueno, otra cuestión es qué técnicas de, técnicas o algoritmos se utilizan para resolver estos problemas. Bueno, ahí hay tres grandes grupos. Lo que se llama la búsqueda heurística, ¿sí? Esto que sean reglas generales que guíen la búsqueda de soluciones. Esto lo vamos a ver en la unidad 3, la búsqueda heurística. O sea, acá le podríamos decir, bueno, camina hasta que choques con una pared. Si chocas con una pared, si puedes girar a la izquierda, gira a la izquierda. Si no puedes girar a la izquierda, gira a la derecha. O sea, podríamos decir, bueno, recorrer, no sé, en sentido antihorario. Nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos que buscar algo en en una habitación o en un ambiente, se nos perdió algo. Entonces, es decir, bueno, vamos a ir recorriendo esa habitación en sentido antihorario, o sea, de manera de barrer toda la habitación en la búsqueda, ¿sí? La idea es cómo buscamos resolver un problema, ¿sí? Entonces, piénsenlo como de esa manera y lo vamos a ver en los algoritmos que veamos en la unidad, en la 2 es de agentes, la 3 es de búsqueda, ¿sí? El otro enfoque fue utilizar algoritmos que estén basados en la lógica. Entonces acá el conocimiento que tiene, digamos, que alimenta al algoritmo, tenía que estar representado formalmente. Esto con negaciones, conjunciones, disyunciones, implicancia o doble implicancia, ¿sí? Esto se utilizó más que nada en lo que son sistemas expertos. Vamos a ver en la unidad 4 o 5, no me acuerdo. Bueno, por cada una de estas va a ser una unidad para nosotros de aquí en adelante. Y el otro enfoque fue el del análisis automático. Este fue como el más moderno, lo que se llama el machine learning, que es, no, te doy los datos, no esperes que yo te dé las reglas, cómo tenés que manipular el conocimiento, cómo tenés que hacer una búsqueda, sino que yo te doy los datos, voy a encontrar los patrones y tomar las decisiones, ¿sí? Este es el enfoque, digamos, con el que se trabaja actualmente, ¿sí? Para los LLM también, ¿sí? Es darle los datos y que analice los datos y descubra las reglas o las relaciones por sí sola el algoritmo. Por supuesto que para descubrirlo tiene que tener unos algoritmos para procesar esos datos, ¿sí? Es lo que se llama análisis inteligente de datos. Bueno, esto también vamos a ver algunos algoritmos y vamos a hacer algunas pruebas de cómo se realiza. Vamos a usar ese Lorentz Data Mining que yo les decía. Bueno, ¿qué tipos de problemas puede resolver la inteligencia artificial? Yo les mencioné anteriormente la clasificación, o sea, esto de predecir, por ejemplo, o identificar si en una imagen hay un perro o hay un gato, ¿sí? La predicción, bueno, acá sería regresión, sería esto. Predecir, por ejemplo,
la temperatura de mañana o qué va a pasar con la bolsa, por ejemplo, ¿sí? Con las acciones. Reconocer patrones que no son obvios para nosotros. O sea, analizar hechos frecuentes que nosotros no podamos identificarlos a simple vista. ¿Por qué? Porque analizan grandes cantidades de datos. O sea, nosotros con 10, 20 casos que tengamos que analizar todos juntos, ya se nos complica entrar a encontrar relaciones entre, o si hay alguna eh, ocurrencia conjunta de eventos, ¿sí? Entonces, en esto son capaces de analizar grandes conjuntos de datos y encontrar sí, hechos que suceden frecuentemente entre ellos. Permiten optimizar procesos, ¿sí? Como por ejemplo esto de el camino óptimo, por ejemplo, para minimizar la eficiencia, la ruta óptima. Bueno, lo mismo, por ejemplo, con las aspiradoras estas inteligentes. Permiten generar contenido, como hablamos, ¿sí? En distintos formatos. Pueden, bueno, como analizan gran cantidad de datos, nos pueden em, apoyar en la toma de decisiones. Sistemas, esto se llamó a veces sistema de soportes de toma de decisiones. Bueno, con esto, por ejemplo, para el diagnóstico médico, ¿sí? O en las finanzas para decir, bueno, si tenemos que comprar o vender cierta acción. Entonces podemos tener expertos que han, artificiales, digamos, que han analizado grandes cantidades de datos. Entonces esto es como si vamos a preguntarle a un médico, o sea, que un médico le pregunte a otro médico experto en base a estos síntomas o en base a estos valores de análisis, por ejemplo, qué podría llegar a ser el diagnóstico, qué medicación puede llegar a ser recomendada. Eso en base a, bueno, a historias clínicas, a miles de historias clínicas o millones de historias clínicas a las que tenga acceso el sistema. ¿Sí? Y bueno, últimamente con esto de que eh, entienden, digamos, o interpretan el lenguaje natural, ¿sí? Entonces también permite analizar el tono de la conversación, el tono de lo que estamos escribiendo, o sea, analizar qué es lo que estamos sintiendo en base a cómo nos estamos expresando, ya sea en texto, ya sea en audio, ya sea en, no sé si han visto por ahí ese programa como Alerta Aeropuerto, las imágenes de las cámaras ya pueden asociarlo a ver si una persona está nerviosa, si está preocupada, si está asustada, ¿sí? Analizan, digamos, en nuestro estado emocional de distintas maneras, ¿sí? Ya sea esto, desde lo visual, de, las imágenes, en cómo hablamos, en cómo escribimos, también para saber si estamos enojados o no, un chat de estos de alguna empresa de telefonía o algo, que entonces estamos escribiendo, estamos haciendo un reclamo y ya van a sacar el grado de enojo que tenemos en base a lo que estamos, cómo nos estamos expresando. Em, bueno, ramas de la inteligencia artificial o disciplinas en la inteligencia artificial. Bueno, hay una que, bueno, es como últimamente la que está más en los titulares es el procesamiento del lenguaje natural. ¿Sí? Esto de que, cómo hacer para que los sistemas, los algoritmos comprendan el lenguaje humano. Después otra rama importante fue la de la representación del conocimiento. ¿Sí? Bueno, el aprendizaje automático, el machine learning, como les digo, es lo que ha permitido muchos avances de todo esto que ustedes ven en las redes sociales, en las plataformas de streaming, todo eso, o en las plataformas de e-commerce, han sido todos desarrollos basados en el aprendizaje automático. ¿Sí? Está la visión computacional, que es la que permite esto, por ejemplo, los vehículos de conducción autónoma o ahora qué sé yo, los que tienen frenado automático, eh, o estos que tienen
es, para estacionarse solos, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con visión computacional, es otra rama de la inteligencia artificial. Y la robótica, que ahí también juega su parte en lo que es todo lo que sea el mundo físico, ahí ya sí son sistemas ciberfísicos, se llama eso. Tiene, de cibernético tiene el software y lo físico sería el hardware que conforma el robot, ¿sí? Bueno, ¿y en qué se aplica inteligencia artificial? Esto, bueno, eh, se hace muy extenso. Hoy en día es en casi todas las actividades se está aplicando, pero en salud, por ejemplo, para el diagnóstico de enfermedades, para el análisis de imágenes también hoy, que sea una radiografía, una tomografía, ya el sistema puede llegar a decir si encuentra algo, si encuentra infección, si encuentra algún tumor, ¿sí? Algo, ya empieza a dar advertencia como una primera evaluación, ¿sí? Basado también en historiales, digamos, de diagnósticos ya previamente hechos por expertos humanos. En la industria, bueno, para optimizar procesos, automatizar tareas repetitivas o peligrosas, ¿sí? Para predicción, por ejemplo, de fallos, esto es lo que se hace la gestión de la calidad. En el transporte dijimos la conducción autónoma, la optimización de rutas, la gestión del tráfico, el, el, ¿sí? El Google Maps, el Waze. En las finanzas, bueno, se utiliza mucho porque, bueno, permite grandes beneficios económicos. Están todos esos bots de trading, ¿sí? Que ya no solo, antes los bots de trading era uno le establecía, se compra en este precio, vende en este, si baja, compra, si sube, vende. Ahora es como que tienen grados de autonomía en los que analizan mucha más información, o sea, no se rigen solo porque los valores en los que el usuario les diga dónde compra y vende, sino que ya tienen autonomía y van analizando la información de distintas fuentes en tiempo real para definir entonces las acciones, si compra o vende. En el comercio electrónico, para la recomendación de productos, como hablamos, en definitiva, en la personalización de la experiencia del usuario. ¿Sí? Esto de, eh, eh, bueno, identificar entonces qué productos le pueden llegar a resultar interesantes. También en lo que es detección de fraudes, ¿no? Cuando hay comportamientos de compra por ahí no habituales. No sé, capaz que están intentando usar mi tarjeta de crédito, pero no es el usuario con el que generalmente compro, o no es desde la ubicación donde, desde donde normalmente compro. ¿Sí? Entonces ahí pueden lanzar alertas de que hay alguna situación extraña. Bueno, para la educación también, bueno, la educación siempre somos un caso especial porque siempre tardamos, la mayoría siempre tardamos en incorporar las innovaciones, ¿no? Pero bueno, la idea es esto, de que uno podemos tener un agente o como un profesor o un tutor particular para cada alumno, ¿sí? Esto de hacer un seguimiento, digamos, de la evolución, del desempeño del alumno, todos los días y en función de eso ir tomando decisiones de qué propone, eh, qué hay que reforzar, qué hay que mejorar, en qué cosas ya se han logrado un aprendizaje aceptable. ¿Sí? Entonces, en educación eh, tiene muchos usos, hay que empezar a animarse, digamos, a implementarlos. Bueno, y en los medios de comunicación, el entretenimiento, bueno, esto que se genera contenido, música, imágenes, videos, eh, que, bueno, que se ajuste a los gustos, a las preferencias de cada usuario en general o de grupos de usuarios. Eso que hablaban ustedes también la clase pasada de la personalización, ¿sí? Es decir, tener contenido
o que generen contenido en base a lo que a nosotros más nos gusta. ¿Sí? Y bueno, y también que nos recomiende contenido personalizado en las plataformas, ya sea de video, de música, que usamos a diario. Em, bueno, y estas son como algunas líneas de investigación, líneas de trabajo de la inteligencia artificial que están muy presentes hoy en día, ¿sí? Bueno, aprendizaje automático, como digo, machine learning, bueno, todo lo que sea, no está acá, pero todo lo que sea agentes inteligentes es lo que se viene también. Eh, bueno, la robótica y este aspecto que también lo hablamos al final de la clase pasada y lo traemos de nuevo, creo que Gonzalo, el que lo planteó el otro día, esto, la ética y el uso responsable de la inteligencia artificial. ¿Sí? Así que hasta ahí estamos. Bueno, esta es la bibliografía que les decía el otro día, está la versión en inglés. La última que había salido es la cuarta edición del libro este de Russell y Norvin. Y en español, la última versión es la de la segunda edición, que es del 2004, que es la que está disponible en español. ¿Sí? Pero como les digo, es un libro que, como ven, un libro del 2004, pero hay muchas cosas actuales no hace referencia, pero sí tiene y trata, digamos, los fundamentos, las bases de la inteligencia artificial. Ahí está su fortaleza. Bueno, y este salió en 2020, antes de todo este furor de los LLM, así que también poco tiene al respecto. Bueno, con eso estamos. Creo que Daniela les quería comentar del trabajo práctico. No sé si hay alguna consulta final. Bueno. Ah, bueno, bueno, bueno. Dale, dale. Sí, lo sociabilizamos, lo conversamos, digamos, en base a lo que ustedes hayan elaborado, lo que hayan investigado. Bueno, lo charlamos así como hablamos el otro día también ahí en la facultad. No es que van a tener que pasar la pizarra a dar una lección, digamos, sino que lo vamos conversando, a ver qué aporte hace cada uno. Decir, bueno, no, yo encontré esto, me pareció interesante esta definición o este caso de uso, esta tecnología. Bueno, entonces eso le vamos a estar habilitando el Daniel ahora eh, enseguida el práctico y sí, yo las diapositivas. Bueno, y también les voy a estar subiendo el video. Si salió bien, les subo el video. Bueno, el miércoles que viene es feriado, así que, así que pasaríamos para el otro, porque es miércoles 2, así que pasaríamos para el 9, ¿m? Dentro de 2 semanas. Dale, nos vemos. Chao, chao. Chao, hasta luego.